minutos del señor Edil Daniel Arbulo para homenajear al recientemente fallecido presidente del Partido Socialista de Uruguay, Reinaldo Gargano. Tiene la palabra, señor Edil. Gracias, señora presidenta. El 5 de febrero de este año, en un aniversario más de la fundación del Frente Amplio, abrí el correo y decía: lamentamos informar que acaba de fallecer el compañero presidente del Partido Socialista. Eligió irse por última vez el día del aniversario del Frente Amplio. En alguna crónica de las que hemos leído y que nos han acercado en estos días, alguien decía con razón que se fue de a poco desde el momento en que lo afectó un accidente vascular. Es difícil dar cuenta en 20 minutos de una vida y su aporte. Gargano nació en 1934 en Paysandú. Son 78 años y de esos años, más de 60, estuvieron dedicados a la militancia política, gremial y social, en su pago de origen y luego en Montevideo como uno más de la capital. Para iniciar he tomado prestadas algunas palabras de un grupo de socialistas que para una instancia partidaria presentaban un documento sobre el pueblo. Oriundo de Paysandú, hijo de un trabajador, Gargano no vio pasar la vida mirando por la ventana del vagón, sino que fue uno de los obreros que colocó los durmientes para que el ferrocarril pudiera transitar hacia el futuro. Desde muy joven, hacia 1950, comenzó su militancia estudiantil en el IABA, en un camino de compromiso que mantuvo a lo largo de toda su vida. Y luego, como estudiante de Derecho, fue uno de los animadores de la lucha universitaria de aquella época, ubicándose en la línea tercerista independiente, que pensaba en un horizonte de posibilidades para los países de la periferia, en el contexto de la efervescencia social y política que recorría toda América Latina. En el 56 fue elegido secretario general de la FEU, y ese periodo coincidió con la asunción de Mario Casinoni en el rectorado de la universidad y la aprobación de la ley orgánica. De forma casi paralela ingresó por concurso al Poder Judicial, y en poco tiempo sus compañeros lo reconocieron como su delegado ante COFE. Su militancia sindical coincidió con el proceso de unidad que culminó en la fundación de la Central Nacional de Trabajadores. Con claro y expreso sentido clasista que forjó la unidad que caracteriza al movimiento sindical uruguayo. Como miembro de la mesa representativa de la CNT, enfrentó el autoritarismo antisindical, apareciendo en la lista de los perseguidos y debiendo exiliarse en 1974 en Buenos Aires. Recordar al pueblo, señora presidenta, es hacerlo siempre junto a Judith. José Díaz recuerda su casamiento y la interrupción del acto civil por la pasajera indisposición del juez. Su madre me dijo, los dejó a medio casar. Vivió en casa de su suegro, el doctor Héctor Grauer, hasta el exilio, lugar que frecuenté, dice José Díaz, muchas veces por razones de militancia. Aun cuando era un militante independiente en las disputas estudiantiles de 1955 y 56, el polo me ganó por paliza. Al año siguiente ya estaba decidido a afiliarse al Partido Socialista. Sus opciones le condujeron a mantener más de 70 años de militancia social y política y 55 años afiliado al Partido Socialista del Uruguay. Se desempeñó como secretario de la Juventud Socialista entre los años 58 y 59, y entre 1959 y 1974 fue electo miembro del Comité Ejecutivo Nacional. A partir de esa fecha hasta su fallecimiento fue miembro del Comité Ejecutivo Nacional y del Comité Central del Partido Socialista. Hablamos, presidenta, de un hombre protagonista de sus tiempos. Desde la lucha obrero estudiantil, que gestó, entre otros hitos, la ley orgánica de la universidad. Muchas veces cuando se critica a los universitarios por el mero hecho de serlo, se niega que desde esa generación hasta nuestros días, quienes nos hemos comprometido con esta universidad, estamos también comprometidos a propender
a la mejor comprensión de los problemas del país, con un claro objetivo de mejorar las condiciones de los más necesitados. Hablamos hoy de un militante sindical, de un fundador de la CNT, y en base a esa experiencia y a la experiencia de la Unidad Obrera Estudiantil, un gestor de la fundación del Frente Amplio en el año 1971. Hablamos de un periodista, director del semanario socialista El Sol y del Oriental, redactor de los diarios de Época y Última Hora, en plena década negra de los 60 y 70. Todos esos diarios, uno por uno, fueron cerrados por subversivos, por negarse a obedecer los dictámenes del Pachecato y la dictadura. Hablamos hoy de un sembrador del Frente Amplio, no solo en su fundación, sino en la vida cotidiana, en momentos muy difíciles como la dictadura y el exilio, pero también en tiempos en que parecía desmoronar la colcha de retazos. Ahí estuvo el Polo, siendo parte del armado del encuentro progresista, protagonizando el impulso a una nueva figura a fines de los 80, un doctor socialista del barrio de La Teja, que luego fue el primer intendente frente amplista de Montevideo. Era duro en el debate, pero un firme defensor de la unidad de la izquierda y de la ampliación de nuestras alianzas como forma de asegurar nuevos avances para seguir mejorando el país. Protagonista de su tiempo, decíamos, Presidenta. En su exilio en España, fue parte del Comité Coordinador del Frente Amplio en Exterior y se integró activamente a militar en el PSOE español, formando parte de sus principales cuadros en Cataluña. Es que el pueblo metía y metía en la militancia y claramente no pasaba desapercibido. Fue protagonista de varios plebiscitos impulsados del campo popular. Entre otros, el plebiscito por las empresas públicas en 1992, en donde fue protagonista una compañeraza, la compañera Susana Dalmas, que se nos fue hace poco. Fue secretario general del Partido Socialista desde 1984 hasta el año 2000, en que renunció a su secretaría general. En diciembre del 2001 es designado por el Comité Central como su presidente, cargo que antes solo ocupó José Pedro Cardoso. Un activo parlamentario, formó parte de varias comisiones y el 1 de marzo del año 2000, como olvidar aquel acto en que presidió la Asamblea General como el primer senador del lema más votado. Aquella imagen de Abdala y Gargano pasando revista del Batallón Florida es inolvidable, sobre todo porque era la primera vez que un compañero de izquierda era quien debía presidir la asunción de los senadores nacionales. Tipo claro en sus posiciones, le gustara o no a sus interlocutores. Uno, sabía cuál era la postura del pueblo a poco de iniciar sus palabras. Y le dieron duro por esto, de otros partidos, de los medios, con los cuales discutía muy a menudo. Muchas veces su análisis de la situación política lo hacía en base a los editoriales de los diarios que se decían neutrales, pero marcaban claramente la agenda del país. A veces se lo acusó de no tener línea política por el mero hecho de que no gustaba su postura, y le dieron duro, y siguió avanzando en su accionar a pesar de los palos. Protagonista de un partido que ve la luz democrática y que cierra el siglo XX con 4 senadores y 12 diputados. Protagonista del reingreso del Partido Socialista al Internacional Socialista. Impulsor de la codificación en el partido. Hombre defensor de la autonomía de los jóvenes en la militancia política como mecanismo para la formación de cuadros jóvenes en el partido. Un defensor de un concepto amplio del accionar político. La política no restringida al juego de los partidos. Pensar la política como un simple intercambio de reglas electorales es pensar que la historia de un país empieza y termina cada 5 años. Y claramente la visión socialista es una visión de largo plazo. ¿Qué hubiera sido de nuestro país si hubiera ganado una visión que circunscribía la política solo a los partidos políticos? ¿Qué hubiera sido, por ejemplo, en la crisis del 2002, si no hubiera habido movimiento sindical, cooperativismo, organizaciones barriales, movimientos estudiantiles, merenderos organizados? Ahí hubo y hay política, entendida como un ámbito de participación colectiva, en pos de objetivos colectivos. Luego vendrán
seguirán viniendo quienes nos inviten a no pensar en la política desde la política. De triunfar estas posturas, los aportes de cientos de militantes seguirían. Un tipo que pensaba 20 años al futuro. Recuerdo cuando el Frente Amplio Encuentro Progresista fue derrotado en el balotaje en el año 1999. En la Casa del Pueblo de Soriano, de la calle Soriano, habíamos algunos militantes, muchos jóvenes de la Juventud Socialista, y esa vez, en pleno bajón, su análisis fue un análisis de largo plazo, un análisis para adelante. Preveía una etapa difícil de nuestra vida como país, y vaya si fue complejo el año 2000 en adelante. Pero también su análisis buscaba las raíces históricas de la situación. Y claramente, Presidenta, uno no puede pensar en un país sin ubicarlo en su tiempo, en las raíces en que nos hicieron y en la mirada de largo plazo. Por eso, en tiempos en que se nos invita a olvidar el pasado, nosotros nos resistimos a negar el futuro. Gargano decía: sigo siendo un convencido de que el único camino de salida que tiene la humanidad es el socialismo democrático con participación de la gente. Lo primero que hay que hacer es redistribuir mejor el ingreso, repartir mejor la plusvalía. Esto se logra solo si tenemos participación en los medios de producción para tener más participación en la captación de esa plusvalía. Una visión autogestionaria del socialismo que tenemos que construir con participación de la gente, con capacidad de autogestión, de protagonizar la vida del país en lo económico, en lo social y en lo cultural. No había forma de que pasara desapercibido. Te gustara o no, el pueblo marcaba siempre su posición. Armó partido en todo el país. Armó equipo socialista. Fue un firme defensor de las empresas públicas. Un amante de la libertad. Decía él, por eso fue socialista, por su irrenunciable amor a la libertad. Yo soy socialista porque amo la libertad y la justicia, porque me indigna que una minoría concentre la riqueza mientras la mayoría vive en la pobreza o lucha desesperadamente por sobrevivir, y porque amo la libertad, que es la base del socialismo. Un tipo de partido. Y ser de partido es asumir como propia la postura que se toma por el colectivo, aun cuando uno se haya opuesto durante el debate, pero hacerlo asumiendo que todos tenemos que ser parte de las acciones. Siempre lo escuché y lo vi dando el debate, desde mi ingreso a la Juventud Socialista. En la diferencia siempre se acercó a debatir. Siempre vino y nunca cayó su postura. No era cuestión de caer más o menos simpático. Puedo decir orgulloso, señora Presidenta, que siendo yo secretario general de la Juventud Socialista y el presidente de nuestro partido, tuvimos nuestras diferencias y fueron claras y en algunos casos públicas, pero en más de un foro en el que asistimos juntos, siempre se refirió en esos momentos a mí como mi secretario general. Y aun cuando nos criticábamos mutuamente, él sobre el papel de los jóvenes y nosotros sobre la necesidad de diversificar referentes. Y claro que tuve mis diferencias, con el Polo y con otros compañeros. Por suerte, me alegro mucho de estar en un partido sin unanimidades, que pelea por su unidad interna, asumiendo que son tantos los colores que hacen el verde lata como sus historias en todo el país, y que depende de esa realidad variopinta la construcción de un país distinto. Es que la esencia de un partido fuerte se sustenta en la capacidad de mostrar distintas visiones, referentes, pero una misma estrategia de largo plazo. Esa es la riqueza que buscamos, siempre asumiendo que lo principal es la herramienta. Sabía ser firme en sus palabras y también en sus silencios. Sobre todo en sus silencios. En las últimas elecciones nos tocó ir juntos a recorrer el departamento de Florida. Y el compañero que manejaba pasaba primero por la casa del Polo y luego me recogía en la mía. Cuando Hugo me llamó para avisarme que estaban en la puerta, sinceramente no le creí y no tuve mejor idea que salir a sacar a mi perro. Y en la puerta estaba, en el auto del Polo, serio, callado. Pero bueno, tenía que ser un dueño responsable, saqué a mi perro al parque, volví, demoré 10 minutos
En silencio me dio la mano. En silencio siguió hasta Florida. Recorrimos medios y una charla en Florida. Fuimos hasta Casupá. Habló en Casupá. Almorzamos y no me dirigió la palabra hasta que acerca las 18 horas. Quise romper el hielo y comenté algo obvio. Le dije, no llegamos al partido de Uruguay, creo que era contra Perú. Y me dijo, serio, no llegamos en hora porque usted se demoró. Siguió el silencio hasta Montevideo. Quiero, para ir culminando, referirme a algunas palabras de algunos compañeros sobre Gargano. Dice el presidente José Pepe Mujica, lo más notable del polo es la consecuencia y hasta la testarudez. Y era un enamorado del Partido Socialista. Sectario como el diablo, nunca lo sentí darle un halago a un compañero que fuera de otro públicamente, se sonríe el presidente. Pero era de todos los días y de fierro, un constructor de organización y sobre todo de una ética, de una vida puesta al servicio de lo que pensábamos. Yo lo fui a ver cuando me enfermó y me rompió el alma, porque me quedé con la sensación que por la mirada de él algo entendía y no podía expresarse. Me acuerdo de una tarde y salí, fue una tarde y salí malísimo, hasta siempre polo. Si hay cielo para los militantes, dice Mujica, por ahí andará rezongando. El escritor Roger Rodríguez cuenta que él fue parte del núcleo de prensa del Partido Socialista y entre otras tareas tenía que asesorar a Gargano. No era sencillo, el pueblo vivía dentro de un saco verde grisáceo que junto a aquellos lentes grandes y el corte americano en el pelo no le daban su mejor aspecto. No hubo forma de convencerlo, así que hubo que propiciar los cambios de imagen. Un día los lentes se rompieron y hubo que comprar otros. Otra vez se logró que cambiara de peluquería y de corte, pero el traje no había forma. Así que admití, fui yo quien apoyó un cigarro en una de las solapas cuando aquel saco verde grisáceo descansaba en el respaldo de una silla. Él se enojó mucho, pero estoy convencido que le quedaba mejor el traje azul, oscuro, con delicadas rayas blancas, que usó luego de ser reelecto senador. Hasta siempre, Polo. Nuestro secretario general, el diputado Yero Pardiñas, dice: a Polo le gustaba citar la expresión de que los socialistas no mueren, se siembran. Gargano fue sembrándose día a día, la cosecha de su siembra. Ya está obteniendo y es fecunda. Muchos de los que hoy estamos en los diferentes frentes de militancias somos producto de esa siembra y también seguirán surgiendo nuevos frutos de esa proficua siembra. En pleno desarrollo del gobierno, frente amplista, más que nunca debemos tener el ejemplo y las enseñanzas de Reinaldo, para avanzar en la construcción democrática del socialismo, convencido que es la única manera de contar con una sociedad mejor, superando la injusticia que genera el capitalismo y generando la plena libertad del ser humano. Junto a Frugoni, Paulina Luisi, Casinoni, Trías y Cardoso, el compañero Reinaldo Gargano pasa así a formar parte de esos grandes hombres que junto a militantes anónimos han construido y dado identidad a nuestro Partido Socialista. Hasta siempre, Polo, continuaremos con tu ejemplo, el camino que nos enseñaste. Para ir terminando, señora Presidenta, quiero agradecer la presencia de diputados, dirigentes, militantes, socialistas, compañeros de otros sectores, en especial a la presidenta del Frente Amplio, senadora Mónica Xavier. Siempre hay un día después. El compromiso es entender que aún estando en distintas veredas, somos parte de la misma calle, quienes asumimos el socialismo como el modelo que queremos construir. El gran aporte de referentes de la talla de Gargano es que hoy día exista una fuerza política con proyectos para el país y que nuevas generaciones se sumen a la participación y que lo hagan desde la crítica constante, con cabeza propia y mirada en el largo plazo. Señora Presidenta, como dijo alguna vez Pablo Iglesias, los socialistas no mueren, se siembran. Muchas gracias.